Buenas tardes, mi nombre es Ángela Mora, soy estudiante de la UNAD y en esta presentación voy a hablar del documental Hacerme Canto, centrado en la vida de Oneida Orejuela, una cantadora del corregimiento de Pogue, Bojayá, Chocó. El documental aborda temas como la memoria, el conflicto armado y el duelo colectivo, además de la importancia de los alabaos como forma de resistencia cultural y espiritual dentro de la comunidad afroamericana. A lo largo de la exposición voy a explicar el contexto del documental, su estructura narrativa, algunas escenas importantes, las figuras principales y finalmente la relación de la obra con conceptos de la antropología El visual. documental sigue la vida de Oneida Orejuela, quien perdió su pierna cuando tenía 8 años, debido a la mordedura de una serpiente. Este hecho marcó profundamente su vida y la mantuvo vinculada a su territorio y a su comunidad. La historia ocurre en Bojayá, una región del Chocó afectada históricamente por el conflicto armado, la presencia de grupos ilegales y el abandono estatal. En medio de este contexto de violencia, Oneida transforma el dolor personal y colectivo en canto. A través de los alabaos, ella expresa el sufrimiento de su pueblo, pero también la resistencia y la esperanza de seguir existiendo como comunidad. El documental puede entenderse en tres momentos principales. El primero se enfoca en la identidad y la vida cotidiana de Oneida, mostrando su relación con el territorio, su comunidad y los alabaos. El segundo momento desarrolla el tema del canto como memoria y resiliencia, especialmente frente al conflicto armado y a la masacre de Bojayá. Finalmente, el tercer momento aborda la paz, la resignación y la continuidad de la violencia, mostrando cómo la comunidad sigue viviendo entre el duelo y la incertidumbre. En general, el documental presenta un proceso de resistencia colectiva, donde el canto ancestral funciona como una herramienta para enfrentar el trauma de la guerra y conservar la memoria del territorio. En esta parte del documental se muestra la conexión profunda de Oneida con Pogue y con el río Atrato, que aparece constantemente como parte esencial de la vida comunitaria. También vemos cómo los alabaos no son solamente cantos fúnebres, sino una práctica cotidiana que hace parte de la identidad cultural de la comunidad. El documental registra escenas simples de la vida diaria, como cocinar, conservar, compartir con la familia o desplazarse por el río. Estas imágenes permiten entender que la resistencia no ocurre únicamente en momentos extraordinarios, sino también en la cotidianidad. Además, la pérdida de su pierna aparece como un acontecimiento que transformó completamente su destino, llevándole a permanecer en el territorio y convertirse en cantadora. En esta parte, el documental profundiza en las consecuencias del conflicto armado dentro de la comunidad. Se hace referencia directa a la masacre de Ojayá del 2002, uno de los episodios más violentos del conflicto colombiano, donde muchas personas murieron mientras buscaban refugio en la iglesia. El miedo y la violencia aparecen como una presencia constante en la vida cotidiana de la comunidad. Frente a esto, los alabados funcionan como una herramienta de memoria y denuncia. A través del canto, Oneida y las cantadoras narran el dolor colectivo y mantienen viva la memoria de quienes murieron. Además, el proceso de paz aparece en el documental como una esperanza para la comunidad, aunque también acompañada de dudas e incertidumbre. En esta escena se muestran los rituales de sepultura y velorio de las víctimas de la masacre, donde el canto ocupa un papel central dentro del duelo colectivo. También vemos momentos de reflexión de Neida sobre su propia vida y sobre cómo muchas cosas pudieran haber sido diferentes si hubiera tenido más reconocimiento o más oportunidades. El documental transmite una sensación de desilusión frente al proceso de paz, ya que aunque existen acuerdos políticos, la violencia y el miedo continúan presentes en el territorio. Por eso el canto permanece como el principal refugio de dignidad y resistencia para la comunidad. Más que una tradición artística, los alabados se convierten en una forma de sobrevivir emocional y espiritualmente al abandono y a la guerra. El documental puede entenderse a través de tres figuras principales. La primera es Oneida Orejuela, junto a las cantadoras, quienes representan la resistencia humana y la memoria colectiva. A través de los alabados transforman el dolor en una forma de resistencia cultural y mantienen viva la memoria de la comunidad. La segunda figura es el río Atrato, que funciona casi como un personaje dentro del documental. El río representa el territorio, el sustento y la identidad de la comunidad, pero también aparece como un espacio de permanencia y resignación. Además, se convierte en testigo silencioso de la violencia y de la memoria del territorio. Finalmente, aparece el Estado como un antagonista ausente. Su presencia se percibe principalmente a través de las carencias, falta de salud, protección y una paz que, aunque fue firmada, todavía no transforma completamente la realidad de Bojayá.
La interpretación final del documental es bastante fuerte porque no presenta una solución definitiva al conflicto. El canto aparece como el único refugio que tiene la comunidad para no desboronarse emocionalmente frente a la guerra y al abandono. Los alabaos no solucionan la violencia, pero sí permiten conservar la dignidad, la memoria y la identidad cultural del pueblo. También hay una idea de aceptación frente a la fatalidad. Oneida comprende que su vida fue marcada por circunstancias difíciles, como la pérdida de su pierna, el conflicto armado y la falta de oportunidades, y que esas experiencias terminarán convirtiéndola en la persona que es hoy. Finalmente, el documental deja abierta la pregunta sobre la paz. Aunque existen procesos y acuerdos políticos, la obra muestra que la verdadera paz todavía no llega completamente a territorios como Bojayá, donde la comunidad continúa viviendo entre el miedo y la resistencia. Este documental puede relacionarse con varios conceptos de la antropología visual. El primero es la reflexividad y la voz del sujeto, planteada por Mateus Mora. En el documental, Oneida no es explicada por un narrador externo, sino que es ella misma quien construye y reflexiona sobre su propia historia. También se relaciona con la mirada etnográfica, ya que la cámara registra la vida cotidiana, el trabajo doméstico y el canto como prácticas culturales y formas de resistencia. Finalmente aparece la ética de la representación, porque Oneida no es mostrada como un objeto de observación exótico, sino como una protagonista que interpreta narrativamente su realidad y la de su comunidad. En conclusión, Hacerme Canto muestra cómo el arte y la memoria pueden convertirse en herramientas de resistencia frente a la violencia y el abandono. El documental no solo retrata la historia de Oneida Orejuela, sino también la experiencia colectiva de una comunidad que continúa luchando por preservar su dignidad y su memoria en medio del conflicto. Muchas gracias por ver.